Mi nombre es Daniel Everett, y mientras estoy delante de ti hoy, lo hago como un hombre transformado, un hombre profundamente remodelado por las corrientes de la vida. Esta es una historia que nunca imaginé que contaría, no en mis sueños más salvajes o incluso en mis horas más oscuras. Sin embargo, aquí estoy, obligado a compartirlo contigo. A los 39 años, creía que había desentrañado los misterios de la vida. Pensé que había descubierto la clave de la felicidad y la satisfacción, viviendo lo que muchos llamarían el pináculo de una existencia moderna exitosa. Mi casa estaba en la encantadora ciudad de Brookhaven, Oregón, un lugar donde cada vista postal era una realidad. Mi apartamento, encaramado junto a un río sereno, era una obra maestra de elegancia contemporánea, un refugio que compartí con Alex, mi compañero de 12 años. Juntos, construimos una vida que era una sinfonía de sueños compartidos, respeto mutuo y un amor que se sintió tan ilimitado como el cielo de Oregón. Profesionalmente, estaba prosperando. Como consultor de marketing, había subido la escalera del éxito, obteniendo un ingreso de 6 cifras que reflejaba años de dedicación, creatividad y destreza estratégica. Esta estabilidad financiera nos proporcionó el lujo de vivir una vida que muchos envidiaron. Viajamos por el mundo, probando sus sabores y sumergiéndonos en sus culturas. Los fines de semana a menudo estuvieron marcados por cenas animadas en nuestra casa, donde los amigos, eclécticos, diversos e intelectualmente curiosos, atendieron alrededor de nuestra mesa. Estas tardes fueron asuntos vibrantes, repletos de discusiones que deambularon de la belleza abstracta del arte a los temas apremiantes de la política, salpicados de las últimas tendencias espirituales que nos fascinaron. Nos vimos a nosotros mismos como pensadores modernos, abiertos a la inmensidad de la experiencia humana y los campeones de los ideales progresivos. Sin embargo, la vida que había construido en Brookhaven era un marcado contraste con el mundo que conocía como niño. Me criaron en un hogar cristiano profundamente devoto, donde la fe no era solo una parte de la vida, sino la piedra angular de nuestra existencia. Los domingos eran sagrados, dedicados a los servicios de la iglesia que eran tan rutinarios como la respiración. La gracia se pronunció antes de cada comida, y las oraciones antes de acostarse eran tan regulares como las marcas del reloj. La casa de mi infancia estaba llena de tradición, unida por la creencia inquebrantable en las enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, a medida que crecía, el mundo comenzó a estirarse y expandirse ante mí, revelando su vertiginosa variedad de filosofías, creencias y viajes espirituales. Lo que una vez había sido un marco reconfortante de la fe comenzó a sentirse sofocante, un conjunto de reglas y doctrinas que parecían encajar en otra persona, no a la persona en la que me estaba convirtiendo. Mi partida del cristianismo no fue abrupta ni rebelde. En cambio, fue un desentrañamiento lento, casi imperceptible, que una vez me había mantenido tan firmemente. Al principio, era sutil, la iglesia emisora aquí y allá, saboreando la indulgencia de una tranquila mañana del domingo libre de obligaciones. Con el tiempo, esto se convirtió en una curiosidad insaciable sobre otras tradiciones espirituales. Me encontré explorando las enseñanzas del budismo, abrazando sus principios de atención plena y paz interior. El movimiento de la nueva era también me atrajo, con su calidoscopio de cristales, curación de energía, cartas de tarot y la promesa de una conexión mística con el universo. Me cautivó la idea del empoderamiento, de trazar mi propio curso espiritual en un cosmos infinito. Reuní mi propio mosaico espiritual, un sistema de creencias personalizado centrado en lo que llamé amor universal. Creía, con cada fibra de mi ser, que todos los caminos espirituales eran simplemente diferentes ríos que fluían hacia el mismo océano divino. El amor, en su forma más pura y limitada, se convirtió en mi estrella guía. Era la verdad definitiva, la brújula por la cual navegué mi vida. Me sentí iluminado, liberado y profundamente en sintonía con la interconexión del universo. Me enorgullecí de ser un ciudadano global, un pionero espiritual que forja un futuro más inclusivo y empático. Mi voz encontró su lugar en defensa. Marché con orgullo en los desfiles de orgullo, la bandera del arco iris es un emblema de esperanza y solidaridad.
Mi corazón se hinchó de pertenencia mientras estaba de pie con hombro con mi comunidad LGBTQI, unida por luchas y triunfos compartidos. Más allá de la marcha, me convertí en un mentor, una luz guía para personas más jóvenes que navegan por el complejo terreno del autodescubrimiento y la aceptación. Compartí mi historia con ellos, hablando abiertamente sobre el viaje que me había llevado a un lugar de amor propio y autenticidad. Les dije que eran enteros y perfectos, tal como eran. Les recordé que cualquiera que sea la forma de Dios, o el universo, en sus vidas, fueron creados con intención, amor y propósito. Les insté a dejar de lado el peso del juicio y el dogma obsoleto, a entrar audazmente en su verdad y abrazar sus seres únicos sin dudarlo ni miedo. Everett y yo éramos, de muchas maneras, el epítome de lo que la gente imagina como una pareja moderna próspera. Nuestra historia de amor alcanzó un hito poco después de que la igualdad matrimonial se convirtió en ley en nuestro estado. Ese día no fue solo nuestra boda, fue una celebración triunfal de amor y progreso, un evento encargado de importancia personal y la alegría colectiva de una victoria muy reñida. El recuerdo de ese día sigue siendo vívido, la risa de amigos y familiares que resonan en el lugar, la calidez de las tostadas sinceras y la abrumadora esperanza que llevamos para un futuro que ahora podríamos dar forma libremente. Nuestra casa, un acogedor apartamento con vistas a las serenas aguas de Lake Clearwater, reflejó la profundidad de nuestro viaje compartido. Cada esquina era un reflejo de la vida que habíamos construido juntos, adornados con tesoros de nuestros viajes, cada elemento lleno de historias. El vibrante tapiz tejido a mano de Chile cubrió una pared, sus patrones de homenaje a los artesanos que lo crearon. Una máscara de madera, intrincadamente tallada a mano en un tranquilo pueblo andino, llamó la atención desde su lugar en un estante. Y en la mesa del comedor, un jarrón de porcelana pintado delicadamente en patrones suaves e intrincados contenía flores frescas. Estos artefactos no eran solo decoraciones, eran recuerdos conservados en forma, recordatorios de las aventuras que habían profundizado nuestro vínculo. Los almuerzos dominicales se convirtieron en una tradición querida, una piedra angular de nuestras vidas. En estas mañanas, nuestro hogar se transformaría en un centro de conexión y creatividad, llena de los aromas del café fresco y una propagación de delicias gourmet. La mesa del comedor se desbordó con risas y conversaciones mientras nuestro ecléctico grupo de amigos se reunía. Artistas, pensadores y buscadores de todo tipo trajeron energía vibrante a estas reuniones, donde se desarrollaron debates sobre el arte, la política y los misterios de la existencia. Era más que una comida, fue una comunión de ideas y una celebración del espíritu humano. Entre los tesoros en nuestro hogar, mi colección de cristales era una pasión personal, cada pieza seleccionada con cuidado, no solo por su encanto visual sino también por las energías únicas y las propiedades curativas que se decía que tenía. Mis estanterías, igualmente abundantes, pintaron un retrato de mi viaje espiritual. Alto atrimientos estaban textos antiguos como los sutras budistas y las escrituras hindúes junto con las obras modernas sobre la atención plena y las filosofías de la nueva era. Juntos, estos elementos contaron una historia de curiosidad y un compromiso de adoptar diversas perspectivas en la búsqueda de significado. Pero un día, todo cambió. La mañana del 3 de diciembre de 2021 se atraviesa en mi memoria con una claridad casi insoportable. Era una mañana de invierno de Wyoming por excelencia, Snow cubría el paisaje, brillaba bajo la fría luz del sol, y el aire llevaba el frío que te hace anhelar el calor de una manta gruesa y una taza humeante de chocolate caliente. Everett y yo tuvimos un desacuerdo esa mañana, una disputa trivial sobre los platos que quedan en el fregadero, el tipo de conflicto menor que puntúa incluso las relaciones más fuertes. Fue una interrupción fugaz a la armonía que habíamos cultivado, pero dejó una tensión notable a su paso. Frustrado, Everett se fue a su clase de yoga, cerrando la puerta con un ruido sordo que resonó en el apartamento ahora excesivo. El silencio que siguió se sintió pesado, un marcado contraste con la atmósfera animada que solemos compartir. Yo, sin embargo, tuve poco tiempo para habitar. Mi mañana fue consumida por la urgencia de una reunión con un nuevo cliente, una nueva empresa prometedora ansiosa por un cambio de marca que había pasado semanas preparándome.
Mi presentación fue perfecta, o así esperaba. Mi cartera, perfectamente organizada con las frutas de mi trabajo de parto, se sentó junto a mi computadora portátil y un café con leche chai recién preparado en el asiento del pasajero mientras corría por la puerta. La ansiedad apareció en mi estómago mientras miraba el momento en mi reloj. Llegué 5 minutos tarde. La idea de comenzar con una mala impresión me presionó como un peso, amenazando con alejar la confianza que había construido con tanto cuidado. Decidido a compensar el tiempo perdido, decidí tomar la autopista 12, una ruta que creía que se afeitaría unos preciosos minutos de mi viaje. El sol de la mañana brilló en el paisaje cargado de nieve, lanzando un deslumbrante pero peligroso resplandor. Conduje más rápido que el límite de velocidad publicado, 45 millas por hora en una zona de 35 millas por hora, mi mente atada a la inminente reunión en lugar del camino resbaladizo por delante. Mientras navegaba el estiramiento helado, mi teléfono zumbó, un mensaje de texto. Mis instintos me dijeron que era de Beret, probablemente una rama de olivo que extendía la paz después de nuestra disputa anterior. Sin pensar, miré hacia abajo en la pantalla. Fue solo por un segundo, un momento tan breve que parecía inofensivo. Sin embargo, en esa fracción de segundo, mi vida dio un giro del que no habría retorno. Todo sucedió en un instante, pero se sintió como una eternidad. El hielo negro, sigiloso e invisible, yacía debajo del brillo engañoso del paisaje invernal, un depredador silencioso camuflado a simple vista. Nunca lo vi venir. No hasta que mis neumáticos me traicionaran, deslizando sobre su traicionera superficie y enviando mi auto a una espiral mortal. La repentina pérdida de control desgarradora me sacudió en la hiperaudiencia, la adrenalina surgió a través de mis venas como el incendio forestal. Años de experiencia a navegar por los peligros del invierno deberían haber sido mi gracia salvadora. Instintivamente me convertí en el patín, agarrando cada onza de memoria muscular para luchar contra mi vehículo en la carretera. Pero era inútil, como si el auto hubiera entregado su voluntad a una fuerza malévola. Estaba salvajemente, sin prestar atención a mis esfuerzos, su trayectoria fijada en el desastre. El borde de la carretera se acercaba, y la barandilla, una frágil promesa de seguridad, aumentaba el impacto, no ofrecía más resistencia que el papel de seda. El tiempo parecía fracturarse. Cada segundo se alargó, estirado delgado como un hilo a punto de romperse, pero los eventos se desarrollaron con una velocidad implacable y despiadada. Mi auto se extendió por el aire, sin peso y sin ataduras, como un proyectil arrojado al abismo. Cuando finalmente golpeó la extensión congelada del lago Clearwater, el impacto fue ensordecedor, una sinfonía de vidrios rotos, metal retorcido y el siniestro gemido de pandeo de hielo debajo de la fuerza abrumadora. El parabrisas se hizo añicos bajo la tensión, fracturando en una red de grietas que se mantuvo solo por un momento antes de rendirse a la presión. El hielo debajo, demasiado frágil para soportar el peso del automóvil, astillado y cedió. Con una fragmentación repugnante, el vehículo se sumergió en las profundidades negras y frías del lago, se tragó entera por el agua despiadada. El frío era indescriptible, un asalto tan feroz que se sentía como si hubiera sido golpeado por 1000 agujas heladas. Condujo la respiración de mis pulmones en un jadeo desesperado, un reflejo tan poderoso que superó la razón. Cada nervio gritaba en protesta, mi cuerpo retrocedió de la conmoción incluso cuando el lago apretó su agarre helado. Había leído una vez que ahogar en aguas congeladas rara vez proviene de la falta de aire. Es el frío que mata primero. El jadeo involuntario lleva agua a los pulmones, y el frío paralizante bloquea los músculos en su lugar, dejándote impotente. Ese conocimiento no hizo nada para salvarme. El agua oscura e inflexible llenó mis pulmones, arrastrándome más profundo en su abrazo congelado. Mi pensamiento final, mi último triturar de conciencia, cristalizado en una sola oración desesperada, no a ninguna deidad que una vez había explorado en mis vagabundos espirituales, sino para lo desconocido, la misteriosa inmensidad del universo. Le pedí la salvación, la misericordia, por cualquier cosa que me sacara del abismo.
Y mi oración fue respondida, pero de alguna manera ninguna mente humana podría haber previsto. El velo entre la vida y la muerte se levantó, revelando una verdad tan marcada, tan absoluta, que desentrañó todo lo que había creído. Mi cosmovisión cuidadosamente construida, basada en las arenas cambiantes del relativismo y la espiritualidad subjetiva, se derrumbó ante una realidad gobernada por leyes más allá de mi comprensión. Esta no era una historia reconfortante de amor universal o iluminación serena. Era un reino definido por la justicia y la santidad inflexibles de un Dios que no exigía intenciones vagas sino rendición absoluta, obediencia y justicia. Cuando mi corazón cesó su ritmo rítmico y mi cuerpo exhaló su aliento final, sentí un desapego de otro mundo. La ingravidez me superó, una desconexión de las limitaciones de carne y hueso. Suspendido en este espacio liminal, floté sobre el caos del accidente. Desde este punto de vista etéreo, lo vi todo, las luces rojas y azules intermitentes de vehículos de emergencia que arrojaban sombras surrealistas a través de la nieve, los bordes irregulares del hielo que marcaba donde mi auto había roto. Era una escena de tragedia, pero no sentí miedo, solo la inquietante conciencia de que mi viaje acababa de comenzar. Observé con aturdido desapego cómo los paramédicos, sus movimientos fuertes y deliberados, lucharon desesperadamente para extraer mi cuerpo sin vida de los restos retorcidos de mi automóvil sumergido. A su alrededor, una multitud se había reunido, los rangos con caras congelados en estado de shock y mórbido. Fue como presenciar una escena de una película, un cuadro surrealista que se desarrolla antes de mis ojos incorpóreos. En este extraño espacio liminal, yo era tanto la figura central como un espectador separado, flotando entre dos mundos. Esta experiencia fuera del cuerpo, a menudo descrita en las narrativas de aquellos que han enfrentado la muerte, se sintió extrañamente familiar. Reflejó algo que había vislumbrado durante las profundidades de mis prácticas de meditación, un estado de conciencia ampliada y mayor conciencia. Al principio, fue reconfortante, incluso sereno. Una ola de paz profunda me envolvió, relajante y tranquilo, como si hubiera pasado más allá del caos y el trauma del mundo físico en un reino de quietud y claridad. Pero la tranquilidad no duró. Este fugaz momento de paz fue destrozado por la fuerza brutal. La sensación gentil y flotante dio paso abruptamente a un aterrador tirón aterrador, una fuerza violenta e invisible que me arrastró a un abismo desconocido. No era la gravedad tal como la sabía, sino algo mucho más siniestro, un poder opresivo que se apoderó de mi esencia y me metió en la oscuridad. La luz que me rodeaba, suaves y difusos momentos antes, comenzó a desvanecerse. Se atenuó rápidamente hasta que me tragó un vacío que todo lo consume. Esta no era una oscuridad ordinaria. Era grueso, sofocante, casi vivo, presionándome como una entidad tangible. Se sintió como una mortaja de malevolencia, una presencia pesada y asfixiada que se filtró en el núcleo de mi ser. No fue simplemente la ausencia de luz, sino una fuerza abrumadora que aplastó mi espíritu con su peso opresivo. La temperatura a mi alrededor comenzó a aumentar, no gradualmente, sino en ondas de calor agudos e insoportables. Era como si el frío helado del lago hubiera sido reemplazado por un infierno, cada oleada de calor más intenso y castigador que el anterior. El calor abrasador me arrebató, consumiéndome desde adentro, hasta que me envolvió en un incendio sofocante. Un terror diferente a todo lo que había experimentado me agarró, un miedo primario que trascendía cualquier cosa del mundo que había conocido. Estaba completamente solo, sumergido en un descenso horrible sin sentido de alivio o rescate. Todas las creencias a las que había aferrado, mi espiritualidad de la nueva era cuidadosamente seleccionada con sus promesas de transiciones pacíficas y guías espirituales benevolentes, se convirtieron en polvo. Las nociones reconfortantes de un campo de energía amoroso y universal que me dieron la bienvenida a la eternidad feliz se expusieron como ilusiones frágiles. No hubo un paso suave, ni abrazo cósmico. Lo que me esperaba era un abismo de terror, un descenso en un reino inimaginable de tormento. Busqué las manos guías de espíritus amables, la presencia relajante del amor universal, pero no había nada. Solo la oscuridad opresiva,
el calor abrasador y un temor sofocante. Entonces, comenzaron las voces. Al principio, eran susurros débiles, apenas audibles sobre el silencio sofocante. Pero estos susurros llevaban una claridad venenosa, cada sílaba deslizándose en mi conciencia como una serpiente. Hablaron de mi pasado, arrastrando recuerdos que había enterrado profundamente, palabras que había hablado, las elecciones que había hecho y las acciones que había justificado. Revelaron verdades que había trabajado duro para ignorar. Cada susurro era un recordatorio agudo e implacable de mis fallas morales, una vívida repetición de momentos que había buscado olvidar. Desnudado de mis defensas terrenales, ya no podía racionalizar o justificar. No había escudo de autoengaminación para esconderse detrás. En este reino de la verdad absoluta, vi las consecuencias de mis acciones con una claridad agonizante. Mi búsqueda de vivir auténticamente, mi moralidad subjetiva, había llevado sin saberlo a los demás. Vi los rostros de los que había aconsejado, personas a las que había alentado a abrazar sus verdaderos seres sin tener en cuenta las ramificaciones espirituales más profundas. Había creído que los estaba guiando hacia la libertad y la autoaceptación, pero en cambio, inadvertidamente los había empujado más lejos de la salvación. El calor opresivo continuó aumentando, un incendio implacable que consume cada parte de mi ser. Quería gritar, para defender la misericordia, pero no tenía voz. Traté de correr, huir del tormento, pero ya no estaba obligado por un cuerpo capaz de movimiento. Era un alma incorpórea, atrapada en un descenso interminable, impotente contra las fuerzas que me arrastraban más profundamente en este abismo. Entonces, la asfixia oscuridad comenzó a cambiar. Se separó como una cortina, revelando un escenario de pesadilla, un cuadro horrible que me esperaba, listo para revelar verdades que ya no podía negar. Lo que presencié a continuación solo puede describirse como cámaras de tormento, un panorama grotesco y aterrador de sufrimiento que se extendió ante mí hasta donde mi visión incorpórea podría alcanzar. Cada cámara, innumerables en número, albergaba almas en varios estados de angustia, tormento duradero adaptada a sus pecados terrenales. Sus gritos de agonía, gemidos de desesperación y súplicas desesperadas por la misericordia se fusionaron en una desgarradora sinfonía de sufrimiento, resonando a través de la oscuridad opresiva. El sonido pareció perforar mi esencia, dejando una marca indeleble en mi alma. Estas no eran almas sin nombre y sin rostro. Eran individuos que habían desafiado abiertamente la ley divina, rechazando la verdad de Dios a favor de sus propios deseos. Habían abrazado las falsedades y, a través de sus acciones y enseñanzas, llevaron a otros por mal camino. Se habían pasado sus vidas persiguiendo ambiciones egoístas, colocando sus placeres fugaces por encima de la voluntad eterna del Creador. Lo que envió un escalofrío a través de mi columna vertebral inexistente fue el horrible reconocimiento de algunas de estas almas. Entre los atormentados estaban figuras de inmensa influencia histórica, personas que habían difundido ideologías falsas, promovieron filosofías peligrosas y negaron la realidad del único Dios verdadero. Sus caras eran inconfundibles, retorcidas en agonía y arrepentimiento, con las marcas inconfundibles de sus pecados. Vi líderes espirituales y maestros que habían engañado a innumerables seguidores, prometiendo la iluminación mientras los guiaban hacia la ruina espiritual. Sus gritos eran más fuertes que el resto, su angustia más profunda, como si sus roles como engañadores pesaban más en su castigo eterno. Pero la realización más devastadora se produjo cuando reconocí a las personas de mi propia vida. Amigos, colegas, conocidos, personas con las que había compartido momentos, que ahora estaban atrapados en esta pesadilla. Cada uno sufrió un tormento diseñado de manera única para reflejar sus transgresiones, un castigo diseñado con una precisión aterradora. Sin embargo, en medio de los tormentos individuales, había un hilo común que los unió a todos, su conciencia completa y agonizante de por qué estaban allí. Entendieron, con una claridad del alma, que su rechazo a la verdad divina los había llevado a este lugar. Cada elección, cada acción en la vida, había llevado a este destino eterno. El peso total de su responsabilidad les atravesó sin alivio ni escape. De repente, de la oscuridad giratoria,
un ser de inmenso poder y una presencia horrible se materializó ante mí. Su apariencia era asombrosamente hermosa e inimaginablemente terrible, irradiando una luz fría y artificial que recuerda al duro resplandor de las lámparas fluorescentes en un hospital abandonado. Esta entidad emanó un aura de malevolencia e inteligencia antigua, una presencia que me congeló en su lugar. «Bienvenidos a casa», dijo, su voz es una mezcla escalofriante de burla y seducción. Las palabras gotearon con ironía y crueldad, enviando olas de terror a través de mi forma incorpórea. «Has vivido exactamente como quería, Eleanor. Rechazaste la verdad de Dios por mentiras cómodas, abrazó los deseos contrarios a su diseño e influyó en los demás para seguir tu camino. Has sido uno de mis sirvientes más fieles». En ese momento, una realización aplastante se arrastró sobre mí, una ola de desesperación que envolvió mi alma. Esta fuerza malévola, había sido el arquitecto de mi caída. Fue la fuente de los susurros que me habían extraviado, el maestro de las mentiras que había aceptado como verdades. Naciste de esta manera. La verdad es subjetiva. Sigue tu corazón. Estas no fueron revelaciones profundas, como había creído una vez, sino que calculé engaños, diseñados de manera experta para desviarme del camino estrecho de la salvación, el camino que solo se puede encontrar a través de la fe en Jesucristo y la obediencia a sus enseñanzas preservadas en los ortodoxos Iglesia. El ser continuó, su voz llena de autosatisfacción. Déjame mostrarte los frutos de tu trabajo, Eleanor. Déjame mostrarte el verdadero impacto de tus acciones. Antes de que pudiera reaccionar, fui empujado a una vívida serie de visiones, que dicen momentos fundamentales de mi vida. Pero esta vez, no era un observador separado, vi las consecuencias espirituales de cada decisión, cada acción. Las dimensiones ocultas de la realidad, oscurecidas por mi ceguera terrenal, se quedaron al descubierto. Vi la red de influencia de mis elecciones que se habían tejido, los efectos ondulados de mis decisiones y las vidas que sin saberlo había llevado a extraviado. Vi entidades malévolas, grisescas, horribles en su verdadera naturaleza, emparejando como ángeles de la luz, como emisarios benevolentes de la conciencia superior. Se infiltraron en mis pensamientos durante los momentos de meditación, tejiendo las mentiras seductoras en mi mente, lo que me dirige sutilmente hacia una comprensión deformada de la realidad. Disfrazándose de guías espirituales, como maestros ilustrados de sabiduría y verdad, llevaban máscaras de compasión y orientación. Pero debajo de la superficie, su esencia no era más que oscuridad y engaño. Vi su influencia claramente como reflexionaba sobre mi pasado. Manipularon mi mano mientras dibujaba cartas de tarot, torciendo sus significados y alineando las interpretaciones con su siniestra agenda. Lo que pintaron como herramientas inofensivas de autodescubrimiento fueron, en verdad, puntos de entrada peligrosos a su influencia. Lo oculto, envuelto en la apariencia del conocimiento oculto y el empoderamiento personal, había sido una puerta de entrada traicionera a la esclavitud espiritual. Hablaron a través de las voces de los líderes espirituales que había venerado, maestros cuyas ideas había apreciado, a cuyas palabras me había aferrado como si fueran líneas de vida. Sus enseñanzas, que habían parecido tan profundas, tan liberadoras, estaban contaminadas con distorsiones sutiles e insidiosas de la verdad. Entregaron medias verdades diseñadas para apelar a mi ego, a mi deseo de independencia y a mi rechazo a la autoridad divina. La espiritualidad que predicaban estaba diluida y cómoda, una versión que no me pidió nada de mí, me permitió mantener el control y afirmó cada elección en lugar de desafiarlos. La revelación más devastadora, la que me perforó hasta mi esencia, era la verdad sobre una relación que una vez había defendido con todo mi ser. Lo que había creído que era un amor puro y auténtico, un vínculo que trascendía las limitaciones de la tradición y la creencia, no había sido más que un engaño cuidadosamente orquestado. Estas fuerzas de la oscuridad habían explotado mis vulnerabilidades más profundas, mi anhelo de conexión, mi deseo de intimidad, mi anhelo de sentirme visto y entendido. Tomaron estas necesidades dadas por Dios y las retiraron a una falsificación de amor divino. Lo que una vez había apreciado como un hermoso testimonio del poder del amor para superar los prejuicios y el juicio social fue,
en realidad, un esquema calculado diseñado para desviarme del camino de la verdad y la justicia. Era una perversión del plan perfecto de Dios para el amor y las relaciones, una manipulación que me atrajo más lejos de su propósito divino. La base de esa relación, que había creído que era inquebrantable, se desmoronaba ante mis ojos mientras la vi por lo que realmente era, una distorsión enraizada en mentiras y impulsada por deseos carnales. Justo cuando parecía que el peso de mis pecados y la desesperación sofocante de la separación eterna me aplastarían por completo, ocurrió un cambio. En la distancia, comenzó a surgir una luz. No era como el brillo engañoso de los seres que me habían atormentado, frío y artificial. Esta luz era pura, radiante y viva, un faro de calidez y amor que atravesaba la asfixia oscuridad. La luz divina se hizo más fuerte, extendiéndose por el abismo como un amanecer rompiendo la bodega de la noche. Su brillantez expuso la verdadera forma de la entidad que había orquestado mi caída. La hermosa y atractiva fachada que había usado disuelto como la niebla antes del sol, revelando su esencia grotesca y malvada. Lo vi por lo que realmente era, la encarnación de las mentiras, el gran engañador, el que ha trabajado incansablemente para engañar y destruir a la humanidad desde el principio de los tiempos. Era el mismo Satanás, el adversario de Dios, el enemigo de la verdad, el arquitecto de cada falsificación diseñada para llevar a las almas por mal camino. En presencia de la luz divina, la intrincada red de mentiras que había abrazado se desenredó. Las filosofías de la nueva era que celebraron la autoequipaje y la verdad relativista fueron expuestas por lo que realmente eran, trampas elaboradas para atrapar el alma. La cosmovisión que negaba los absolutos y glorificaba el pecado como la autoexpresión se derrumbó antes de la claridad de la verdad eterna. En esa luz santa y que lo consume, finalmente vi la realidad tal como era realmente, empujada de cada pretensión, cada ilusión, cada mentira reconfortante a la que me había aferrado durante tanto tiempo. Entendí, con una claridad que sacudió mi alma, que solo hay una forma, una verdad y una vida, y se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios, el único mediador entre la humanidad y lo divino. Todos los demás caminos, sin importar cuán atractivos parecían, sin importar cuán iluminados o ampliamente aceptados parecían, condujeron a la separación eterna de Dios. Se dispararon hacia abajo en el ardiente abismo, las profundidades del infierno. Esta no era una opinión, no una perspectiva subjetiva, sino una verdad eterna inquebrantable, tan inquebrantable e inmutable como las mismas leyes del universo. La intrincada red de filosofías e ideologías que había adoptado, conceptos que habían dado forma a mi identidad y visión del mundo, ahora estaban expuestas como engaños elaborados. Fueron cuidadosamente diseñados por el enemigo para alejarme del único camino verdadero hacia la salvación. El movimiento de la nueva era, con su enfoque en el autodescubrimiento y su rechazo de la verdad absoluta, se reveló como una distorsión peligrosa de la espiritualidad auténtica. El relativismo moral, la noción de que lo correcto y lo incorrecto son conceptos fluidos sujetos a interpretación personal o cultural, fueron expuestos como mentira. Era una fuerza corrosiva, erosionaba los cimientos de la moralidad y atraía a las personas más lejos de la ley inmaculadora de Dios. La celebración del pecado como autoexpresión, la idea de que seguir cada deseo equivalía a la verdadera libertad, se demostró que era una corrupción perversa de la libertad genuina. En lugar de liberación, condujo a la esclavitud espiritual, y en última instancia, la condenación eterna. En ese momento de revelación, reconocí la presencia delante de mí como nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. No se comunicó conmigo a través de las palabras, pero habló directamente a mi espíritu. Esta comunión divina evitó las limitaciones del lenguaje, entregando la verdad en su forma más pura, una conexión profunda e íntima que trascendió toda la comprensión terrenal. A través de una serie de visiones vívidas e innegables, me mostró la esencia del amor verdadero, sin problemas, sacrificio y firme. No era el amor permisivo y egoísta que había defendido, un amor que priorizó la felicidad fugaz sobre el bienestar eterno. El verdadero amor, como se demostró a través de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, fue inquebrantable. Daba la verdad incluso cuando la verdad era difícil, incómoda o impopular.
El verdadero amor buscó lo mejor para el alma, para la eternidad, no lo que trajo consuelo temporal en los momentos fugaces de la vida terrenal. Era un amor tan profundo que estaba dispuesto a soportar un sufrimiento inimaginable, incluso la muerte, por otro. Me mostraron escenas de las Escrituras, no como relatos históricos distantes, sino que como la vida, las realidades presentes se desarrollan delante de mí. Vi a Jesús llorando sobre Jerusalén, su desgarrador con compasión por la ciudad que lo había rechazado. Su dolor no se limitó al pasado, se extendió al presente, a cada alma perdida en el engaño, cada individuo sin saberlo pisando el camino hacia la destrucción. Sus lágrimas cayeron para aquellos atrapados por falsas enseñanzas, para aquellos que abrazaban mentiras como si fueran verdad. Fui testigo de su crucifixión, no como palabras en una página, sino como una realidad vívida y desgarradora. La brutalidad, la agonía, el peso inimaginable del sufrimiento, cada momento tallado en mi alma. Y entendí, con claridad aplastante, que eran mis pecados, mi rebelión contra la ley de Dios, lo que lo clavó en la cruz. Mis elecciones, mis acciones y las formas en que había llevado a otros por mal camino habían contribuido a su sufrimiento. Cristo, en su infinito amor y misericordia, reveló verdades que sacudieron el fundamento de mi identidad. Se demostró que mi atracción del mismo sexo, que había aceptado durante mucho tiempo como una parte inmutable de lo que era una manifestación de la ruptura de la humanidad, una consecuencia del mundo caído empañado por el pecado. No era el núcleo de mi ser, sino una distorsión del diseño perfecto de Dios, retorcido por el gran engañador para alejarme de él. A través de una serie de visiones iluminadoras, se me mostró cómo las heridas de mi pasado, la infancia duele, la dinámica familiar fracturada y las mentiras generalizadas de una cultura que se glorificó sobre todo lo demás, ha dado forma a mi viaje hacia el estilo de vida LGBTQ. No era que hubiera nacido de esta manera, sino que yo, como toda la humanidad, había nacido en un mundo contaminado por el pecado. Un mundo donde nuestros deseos e inclinaciones a menudo van en contra de la perfecta voluntad de Dios. Un mundo donde cada alma es vulnerable a la tentación, deambulando por el camino justo. Suspendido en este espacio sagrado entre la vida y la muerte, bañada en la radiante verdad de la presencia de Dios, me presentaron una opción de consecuencia eterna. Una decisión que no solo determinaría mi destino, sino que también afectará la vida de innumerables otros. Podría persistir por el camino del autoengaño, el pecado y la rebelión, un camino que ahora entendí completamente condujo a la separación eterna de Dios y el tormento del infierno. O podría aceptar la verdad pudo al descubierto ante mí. Podría abrazar el regalo no ganado de la salvación a través de la sangre derramada de Jesucristo y regresar al mundo, transformado para siempre. Podría elegir compartir esta verdad que ahorra alma con los demás, sin importar el costo, vivir como un testimonio de la gracia y misericordia de Dios. El peso de esta decisión fue inmenso, casi insoportable, presionando mi alma incorpórea con la fuerza de 1000 mundos. Era una responsabilidad mucho más pesada que cualquier carga física que haya llevado, más profunda que cualquier obligación terrenal que haya conocido. Entendí, con una certeza que trascendió el mero intelecto, que elegir volver a la vida y seguir a Cristo exigiría una transformación radical de todo mi ser. Significaría un cambio completo en mi visión del mundo, valores, prioridades, relaciones, mi muy identidad. Todo lo que una vez había apreciado, todo lo que creía que era cierto, tendría que quedarse atrás. En su sabiduría infinita y su compasión ilimitada, la presencia de Cristo me otorgó una visión profética, de la vida que me esperaba si elegía seguirlo. No sería un camino de facilidad o una vida libre de sufrimiento. Por el contrario, vi las pruebas que se adelantaron, los desafíos que probarían mi fe y la oposición a la que enfrentaría de un mundo profundamente resistente a la verdad del Evangelio. Vi las conversaciones difíciles y desgarradoras que tendría que soportar con Lucas, el hombre que había amado, el hombre con el que había construido una vida e imaginaba un futuro. Vi el aspecto de la traición en sus ojos, el dolor y la confusión que lo consumirían mientras trataba de explicar lo inexplicable, mientras intentaba transmitir la verdad de mi encuentro espiritual. Vi las acusaciones que seguirían, reclaman ser un fanático, un traidor y una persona autoimitante,
transmitidas no solo por Lucas sino también por otros en la comunidad LGBTQ que alguna vez había sido mi familia elegida. Para ellos, mi transformación no aparecería como liberación sino como una traición, un rechazo de todo lo que habíamos luchado juntos. Sin embargo, en medio de estas visiones de dificultades y rechazo, vi algo más grande, el bien inmenso que podría provenir de mi testimonio. Vi vidas tocadas por el poder de la verdad de Dios, los individuos salieron de la oscuridad a la luz. Vi el potencial de curación, renovación y salvación para aquellos dispuestos a escuchar y creer. Las almas podrían salvarse, los corazones podrían transformarse y las mentes podrían abrirse al mensaje que da vida al Evangelio. Lo más conmovedor, vi a personas como yo, perdida, búsqueda y atrapada por las mentiras del enemigo, encontrando la libertad y la paz a la luz del amor y la gracia de Dios. Con una claridad innegable, se me demostró que la libertad de la atracción del mismo sexo, del agarre de este pecado particular, fue posible a través del poder transformador de Jesucristo. No sería instantáneo. No habría un cableado milagroso de mi mente o un borrado mágico de sentimientos. En cambio, sería un proceso, una transformación gradual pero profunda de mi corazón, mente y espíritu. Sería un viaje de santificación, un compromiso diario de morir a sí mismo y renacer en Cristo. Un cambio en la identidad de ser definido por los deseos de ser definidos por mi relación con el Salvador. Vi a otros que habían recorrido este camino antes que yo, individuos cubiertos que habían tomado la misma elección radical. Se habían negado a sí mismos, tomaron su cruz diariamente y siguieron a Jesús, eligiendo una vida de santidad y obediencia a Dios por placeres fugaces. Vivían testamentos de la posibilidad y el cumplimiento de una vida entregada a Cristo. El enemigo, sintiendo el cambio dentro de mí, hizo un último intento desesperado de mantener su agarre. Su voz se deslizó en mi mente como una serpiente venenosa, susurrando, piensa en Lucas. Piensa en la hermosa vida que has construido juntos, el amor que compartes, el futuro que has planeado. ¿Realmente lo vas a tirar todo? ¿Desarlo como basura para algunas creencias anticuadas e irrelevantes? ¿Estás realmente dispuesto a abandonar al hombre que amas por un Dios que condena tu propia existencia? ¿Un Dios que te exige niega a tu verdadero yo? Las palabras, una vez tan poderosas y resonantes con mis deseos y creencias, ahora sonan huecos. No llevaban peso, ni autoridad. Eran los gritos desesperados de un enemigo derrotado, un último intento de una bestia acorralada para evitar lo inevitable. Había visto la verdad innegable y alteradora del amor de Dios, su justicia y su juicio. Las mentiras del enemigo, no importa cuán hábilmente elaborada, que ya no se mantenga sobre mí. Habían perdido su poder para engañar y manipular. La verdad me había liberado. Con un corazón en llamas con convicción y un espíritu empoderado por la gracia de Dios, hice mi elección. No fue una decisión tomada a la ligera, ni sin una comprensión completa del costo. Pero fue una elección hecha con absoluta certeza y una paz que superó toda la comprensión humana. Elegí regresar, para regresar al mundo roto y caótico que había dejado atrás y abrazar el camino difícil pero profundamente gratificante de seguir a Jesucristo. Elegí entregar no solo mis acciones, sino también el núcleo de mi ser, mis deseos, mis sueños, a Él. Vivir como un recipiente para su verdad, su amor y su gracia en un mundo llorando por la redención. Elegí dedicarle mi vida, ser sus manos y pies, compartir el mensaje de salvación con un mundo perdido en la oscuridad, sin importar el costo, sin importar el rechazo o la persecución que inevitablemente vendría. En el momento en que tomé esta decisión, en el momento en que pronuncié esas palabras de rendición, una paz extraordinaria inundó mi alma. No fue una sensación fugaz de calma o un alivio temporal del miedo, fue una quietud profunda que llegó a las profundidades de mi ser. Fue la paz la que supera a toda la comprensión humana, una paz nacida de ser reconciliada con Dios, de saber que mi vida ahora estaba alineada con su plan perfecto. Fue una paz que susurró, estás en casa, incluso cuando estaba parado al borde de un futuro incierto. Justo antes de que me enviaran, propulsados abruptamente en los límites de mi cuerpo físico roto,
me confiaron 3 verdades innegables. Estas no eran impresiones vagas o ideas abstractas, sino directivas claras que quemaban con urgencia divina. Primero, no existe tal cosa como encontrar tu propia verdad. Este mantra moderno, celebrado como el pináculo de la iluminación, es uno de los engaños más peligrosos de nuestro tiempo. La verdad no es subjetiva, no es maleable para los caprichos o interpretaciones individuales. Solo hay una verdad, absoluta e inmutable, y esa verdad se encuentra en Jesucristo. Él solo es el camino, la verdad y la vida. Todos los demás caminos, sin importar cuán atractivo, conduzca a la destrucción, a una eternidad separada de Dios. Segundo, lo que el mundo descarta como homofobia es, en muchos casos, no arraigarse en el miedo o el odio, sino en la tfilofobia, un amor cristiano que se atreve a decir verdades duras. El verdadero amor, como modelado por Jesús, no afirma el pecado, sino que requiere arrepentimiento, para alejarse de la oscuridad y la luz de la verdad de Dios. El amor no es la ausencia de límites, es la presencia de la verdad hablada con gracia, incluso cuando esa verdad es incómoda o rechazada. Tercero, la narrativa cultural generalizada que afirma que las personas nacen gay es una mentira, una distorsión del diseño de Dios para la sexualidad humana. La atracción del mismo sexo, como muchas otras distorsiones de la intención de Dios, es el resultado de la naturaleza caída de la humanidad, un reflejo de la ruptura introducida por el pecado. Sin embargo, la libertad es posible. A través de Jesucristo, hay esperanza, redención y el poder de liberarse de las cadenas del pecado. Él ofrece no solo perdón sino transformación, una nueva vida alineada con su voluntad y propósito. Mi regreso a la vida no fue suave ni triunfante. Era abrupto, discordante y lleno de agonía física. Me desperté con el dolor agudo e implacable de mis heridas, el dolor de golpes en mi cabeza, el aguijón abrasador en mis huesos y el frío profundo y persistente de las aguas heladas que casi habían afirmado mi vida. Cada respiración era un recordatorio de la fragilidad de mi cuerpo, un marcado contraste con el reino espiritual que acababa de experimentar. Mientras los paramédicos trabajaban con urgencia sobre mí, sus voces atravesaban la neblina, capté fragmentos de su conversación. Una voz, tensa con esfuerzo pero teñida de esperanza, rompió la niebla: tenemos un pulso. Él está vivo. Las palabras, aunque amortiguadas, resonaron con un significado profundo. Marcaron el comienzo de mi segunda oportunidad, una oportunidad para cumplir la misión que me habían dado. A medida que el dolor y la confusión disminuyeron, cuando la claridad volvió a mi mente, entendí con absoluta certeza que mi vida nunca podría volver a lo que había sido. Las mentiras que alguna vez habían definido mi realidad, los cómodos engaños que había abrazado, fueron borradas. Había visto las tácticas del enemigo, presencié de primera mano la precisión con la que tuerce las escrituras, falsifica el amor y explota las vulnerabilidades humanas para llevar a las almas por mal camino. Pero también había experimentado algo mucho mayor, el poder transformador del amor de Dios, su verdad inquebrantable y su gracia interminable. Había visto el camino hacia la salvación, la puerta estrecha que conduce a la vida eterna, y sabía que no podía permanecer en silencio. La verdad que había encontrado exigió ser compartida, incluso a un gran costo personal. Regresar al mundo no fue fácil. Fue desorientador y aislado, un proceso doloroso de arrojar viejas formas y abrazar una nueva identidad. Pero sabía esto, me habían dado una misión, un propósito. Pasaría el resto de mis días proclamando la verdad, siendo una voz en un mundo desesperadamente que necesita redención. El viaje sería difícil, pero la recompensa, que viene alineado con la voluntad de Dios, valdría la pena cada sacrificio. Pasé 3 semanas largas y agotadoras en el hospital, soportando las réplicas de la hipotermia, navegando por el dolor abrasador de mis lesiones y luchando con el profundo encuentro espiritual que había alterado para siempre el curso de mi vida. El dolor físico, aunque insoportable, se convirtió en un recordatorio tangible de la experiencia cercana a la muerte que había sobrevivido. Se sentía como un hilo que me conectaba con el reino espiritual que había vislumbrado, una realidad que ahora parecía más vívida y auténtica que el mundo físico que me rodea.
Alex me visitó todos los días durante esas primeras semanas. Su presencia fue una mezcla extraña y compleja de cuidado para mi recuperación y una incomodidad visible con los profundos cambios que comenzó a notar en mí. La preocupación en sus ojos fue sombreada por la inquietud mientras me veía hablar con una convicción y claridad que se sintió ajena al hombre que pensaba que conocía. Al principio, no pude convocar el coraje para contarle todo. ¿Cómo podría explicarle a la persona que amaba, el hombre con el que había compartido mi vida, mis sueños y mi futuro, que toda nuestra relación, tan profundamente sentida como era, se había construido en un engaño espiritual? ¿Cómo podría encontrar las palabras para expresar que nuestro amor, aunque sincero en un sentido mundano, nos estaba alejando a los dos lejos de la verdad de Dios, lejos del camino hacia la salvación, lejos de la eterna presencia de su gracia? Los médicos atribuyeron mis cambios de personalidad repentinos y dramáticos a los efectos persistentes del trauma cerebral. Hablaron clínicamente, haciendo referencia al daño neurológico y los cambios cognitivos y emocionales que a menudo acompañan a los accidentes que amenazan la vida. Sus explicaciones, aunque lógicas en su propio marco, no pudieron explicar la transformación más profunda que había sufrido. Solo vieron la superficie, incapaz de comprender la realidad espiritual de lo que había ocurrido. Mis amigos, aquellos que habían compartido mis antiguas creencias de la nueva era y adoptaron la misma cosmovisión relativista, fueron rápidos para ofrecer sus propias teorías. El TEP, dijeron, fue la explicación más probable. Para ellos, mi nueva fe no era más que un mecanismo de defensa psicológica, una forma de hacer frente al trauma de mi experiencia cercana a la muerte. Descartaron mi transformación como producto del miedo, un intento desesperado de dar sentido al caos. Pero no podían entender que mi cambio no nació del miedo o el engaño, sino que fue el resultado de un encuentro genuino con el Dios vivo. Yo, sin embargo, sabía la verdad. Era una verdad que trascendía la lógica y la razón, una certeza que fue más allá de los límites de la comprensión humana. Lo que había experimentado no era una alucinación, ni el producto de un cerebro dañado o una mente asustada, sino un encuentro real e innegable con lo divino. Había vislumbrado una realidad espiritual, una gobernada por la palabra inmutable de Dios y la verdad eterna. Esa verdad había roto las cadenas de engaño que me habían mantenido durante tanto tiempo. Me había liberado del pecado y reveló las mentiras que había abrazado durante años. No había vuelto. Mi vida, como había sido, había terminado. El camino por delante era nuevo, desconectado y cambiado irrevocablemente. La conversación más dura y desgarradora de mi vida vino con Alex. Nos sentamos juntos en mi habitación de hospital estéril, el pitido constante de los monitores que forman un telón de fondo inquebrantable a las palabras cargadas emocionalmente que luché por articular. Comencé vacilante, tratando de explicar lo que había sucedido durante esos minutos cuando había estado clínicamente muerto. Describí el desgaste descenso de mi alma hacia la oscuridad, el escalofriante encuentro con el engañador que ahora reconocí como Satanás, y el abrumador y transformador momento de la verdad en la radiante presencia de Jesucristo. Hablé de la aterradora realidad del infierno, el profundo amor de Dios y la claridad que había iluminado mi corazón y mi alma. Derramé mi corazón, desesperado por que él entendiera, para ver la verdad que me había sido revelada. Al principio, Alex escuchó, su preocupación evidente cuando se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando en los míos. Pero a medida que continuaba, a medida que se asentaba la gravedad de mis palabras, su expresión comenzó a cambiar. La preocupación se convirtió en incredulidad, luego a lastimarse y finalmente a la ira. Entonces, ¿qué estás diciendo?, exigió, su voz se elevaba, gruesa con una mezcla de dolor e indignación. ¿Los últimos 12 años no significaron nada? Todo lo que construimos juntos, nuestro amor, nuestra vida, nuestros sueños, todo fue algo, mentira elaborada. Un truco de alguna fuerza malvada. ¿Realmente esperas que crea eso? Después de todo lo que hemos pasado juntos, después de todos los sacrificios, la alegría, el compromiso, me dices que no era real. La voz de Alex se agrietó cuando su incredulidad dio paso a la frustración y dolor.
Sus palabras llegaron en ráfagas agudas, cada una golpeando con el peso de su traición. Traté de responder, para transmitir la profundidad de mi dolor, para ayudarlo a ver lo que ahora vi con claridad inquebrantable. Pero el dolor en sus ojos hizo que fuera casi imposible continuar. La verdad que estaba compartiendo no era solo difícil, fue devastadora. Y aunque entendí las razones de su ira, también sabía que no podía volver de la verdad que me había sido revelada, sin importar cuán dolorosas sean las consecuencias. Nuestros sentimientos el uno por el otro eran reales, Lucas, dije, mi voz temblando de emoción, lágrimas que corrían por mis mejillas. Realmente te amaba, y todavía me preocupo por ti profundamente, más de lo que las palabras pueden expresar. Pero esos sentimientos, tan genuinos y poderosos como eran, nos alejaban de la verdad de Dios, lejos del camino de la salvación, lejos de la vida eterna en su presencia. Me importa tu alma, Lucas, demasiado para permanecer en silencio, demasiado para dejarte continuar por un camino que conduce a la separación eterna de Dios, a los horrores del infierno. Se fue ese día, saliendo de la habitación con ira e incredulidad, y no regresó. La finalidad de ese momento fue aplastante. La comprensión de que nuestra relación, la vida que habíamos construido juntos, me golpeó como un golpe físico. Fue una especie de muerte, la muerte de un sueño, la muerte del futuro que habíamos imaginado juntos. Fue el primero de muchas despedidas dolorosas, el comienzo de innumerables relaciones cortadas por la división inquebrantable entre mi nueva vida en Cristo y mi vida anterior de engaño espiritual. El camino de seguir a Jesús es a menudo solitario, un viaje marcado por el sacrificio y la pérdida. Muchos de mis amigos más cercanos, personas que alguna vez habían sido mis pilares de apoyo, reaccionaron de la misma manera cuando intenté compartir mi experiencia. Cuando intenté explicar la profunda transformación que altera la vida que había tenido lugar dentro de mí, me acusaron de ser lavado de cerebro, de ser víctima del extremismo religioso, de perder mi sentido de yo. Dijeron que estaba traicionando a la comunidad LGBTQ, que estaba eligiendo el odio por el amor, que me estaba dando la espalda a todo lo que habíamos luchado, todo lo que creíamos juntos. Lo que no entendieron fue que el amor verdadero, el amor que Cristo nos llama, a menudo requiere verdades duras. Exige conversaciones que herirán antes de sanar, ese riesgo en aras de la salvación. Cada rechazo, cada acusación, cada comentario de corte se sentía como una daga para mi corazón, un doloroso recordatorio del costo del discipulado. Sin embargo, entendí sus reacciones, su ira, su confusión, su incapacidad para aceptar la realidad de mi experiencia. Había estado exactamente donde estaban, entrelazados en la misma red de engaño, cegada por las mismas enseñanzas falsas. Había creído las mismas ideas, defendí las mismas causas y descarté el cristianismo como anticuado, irrelevante o dañino. Sabía que solo Dios podía abrir los ojos, tal como había abierto los míos. En las semanas siguientes, tomé la dolorosa pero necesaria decisión de mudarme del apartamento que Lucas y yo habíamos compartido, un hogar lleno de recuerdos de la vida que habíamos construido. Era más que un movimiento físico, fue una ruptura simbólica del pasado, un paso para abrazar la nueva vida que Dios me había llamado. Encontré un modesto apartamento de estudio en la ciudad, un espacio humilde y sin pretensiones muy alejado del lujoso apartamento frente al mar que una vez llamamos hogar. Pero fue un santuario para mi alma, un lugar para comenzar de nuevo, para reconstruir mi vida sobre el firme fundamento de Cristo. Comencé el difícil y a menudo desgarrador proceso de purgar mi vida de todo vinculado a mis creencias espirituales anteriores, los objetos, los libros y las prácticas que simbolizaban el engaño que una vez había abrazado. Era una limpieza espiritual, un rechazo tangible de las mentiras que me habían mantenido cautivo durante tanto tiempo. Dejé ir mi colección de cristales, cada uno un recordatorio de las energías falsas en las que había confiado una vez, las promesas de curación e iluminación que habían resultado ser huecas. Tiré mis cartas de tarot, herramientas que una vez había soltó buscar orientación, para controlar mi futuro, sin darse cuenta de las fuerzas oscuras detrás de ellas. Descargué mi biblioteca de textos de la nueva era, libros que alguna vez habían parecido profundos y empoderantes,
pero ahora me parecían como distorsiones de la verdad, caminos alejados de Dios en lugar de hacia Él. Con cada artículo que descarté, cada libro que quité, se sintió como otro roto de la cadena, otro paso hacia la verdadera libertad. La libertad no como el mundo lo define, sino la libertad que se encuentra en vivir de acuerdo con la verdad y la gracia de Dios. La verdadera libertad solo se encuentra en Cristo. Y, sin embargo, esos primeros días de mi nueva vida estuvieron marcados por una profunda soledad, un dolor profundo dentro de mi alma. La comunidad en la que había confiado durante años, la familia que había elegido, se había ido, dejando un vacío que a veces parecía insoportable. Pero nunca estuve realmente solo. Me aferré firmemente al recuerdo de mi encuentro con Cristo, el momento que había transformado por completo mi vida. Era la verdad de su amor, la realidad de su presencia, la que se convirtió en mi ancla, mi fuente de fuerza en los momentos más desafiantes. Había experimentado la manifestación tangible de su gracia, y eso fue suficiente para llevarme a través de las batallas por delante. La transformación no llegó en un instante. No fue un cambio milagroso de la noche a la mañana. Seguí luchando con la atracción del mismo sexo, los deseos que alguna vez habían sido centrales para mi identidad. Estos sentimientos no desaparecieron, se demoraron, me desafían, probaron mi resolución y me recuerdan la vida que había dejado atrás. Pero ahora, entendí algo profundo, estos deseos no eran quien era. Eran tentaciones, ecos de mi antiguo yo y oportunidades para no confiar en mi fuerza sino en las de Dios. A través de la oración persistente y sincera, el apoyo inquebrantable de una nueva comunidad cristiana que encontré en una iglesia ortodoxa local, y el sabio consejo de un terapeuta cristiano compasivo, aprendí a entregar estos sentimientos a Dios. Presenté mis deseos a su voluntad, invitándolo a transformarme de adentro hacia afuera. Era una batalla diaria, una lucha constante contra los impulsos de la carne, pero en esa lucha, descubrí algo inesperado, la libertad. La verdadera libertad no se encontró al disfrutar de todos los deseos o seguir caprichos fugaces. Se encontró en la rendición, sumergiendo mi voluntad a Cristo, lo que le permitió ser el Señor en todos los aspectos de mi vida, incluida mi sexualidad. En ese acto de rendición, experimenté una paz que superó toda comprensión, una alegría y realización que superó con creces todo lo que mi vida anterior había ofrecido. Me di cuenta de que la libertad no es la ausencia de límites, es la alineación de nuestras vidas con el diseño perfecto de Dios. Los deseos que se quedaron sin control nos llevan por mal camino, pero cuando se someten a Cristo, se convierten en oportunidades de transformación. Entendí que ya no era mío, me habían comprado con la preciosa sangre de Jesús, y mi vida ahora le pertenecía, para ser vivido en servicio y obediencia a su voluntad. Hoy, me paro como una nueva creación en Cristo, un testimonio vivo del poder transformador del amor de Dios, su gracia y su verdad. Comparto mi historia siempre que pueda, sabiendo que se encontrará con hostilidad, ridículo y malentendidos. Pero también sé que mi testimonio tiene poder, el poder de Dios para la salvación para aquellos que creen. Fuera de mi viaje, nació un ministerio, un llamado para ayudar a otros que anhelan abandonar el estilo de vida gay y encontrar la verdadera libertad en Cristo. Este ministerio se basa en mi experiencia, en la obra redentora de Dios que me rescató de la oscuridad y me llevó a su maravillosa luz. A través de él, ofrecemos apoyo, recursos y asesoramiento bíblico para aquellos que buscan liberarse de las cadenas del pecado. Algunos critican mis esfuerzos, etiquetándolos como dañinos, anticuados o intolerantes. Me acusan de negar a las personas su autenticidad, de promover el odio disfrazado de amor. Pero sé la verdad, la profunda diferencia entre la manipulación humana y la transformación divina. He experimentado este último de primera mano, y sé que la verdadera curación, la integridad y la libertad solo se pueden encontrar en una vida entregada a Jesucristo. A través de la oración, el estudio de las Escrituras y la guía del Espíritu Santo, he venido a ver las tácticas del enemigo con claridad. Sus mentiras no han cambiado desde Edén. Todavía susurra la misma pregunta, ¿Dios realmente dijo? Ofrece amor falsificado, versiones retorcidas de la verdad diseñadas para llevar a las almas por mal caminosa.
Se aprovecha de nuestras heridas e inseguridades, atrayendo caminos que prometen la felicidad pero conducen a la destrucción. Sin embargo, frente a su engaño, también he visto el poder abrumador de la verdad de Dios. He experimentado el tipo de amor que obligó a Jesús a dejar su vida, un amor que dice verdades duras, que llama a las personas al arrepentimiento, que sacrifica la popularidad por el bien de las almas eternas. El verdadero amor, he aprendido, no se trata de afirmar a las personas en su pecado, sino guiarlas hacia la luz de la verdad de Dios, no importa cuán doloroso o impopular sea ese viaje. Para aquellos que todavía están atrapados en la web del enemigo, buscando un propósito en todos los lugares equivocados, digo esto: Dios te ama con un amor más allá de la comprensión, un amor tan vasto que envió a su Hijo a morir por ti. Tus atracciones, tus deseos, no te definen. No son tu identidad. Son restos de un mundo caído, ecos del quebrantamiento de la humanidad, pero no son el final de tu historia. La verdadera libertad está esperando, no una libertad para complacer cada capricho, sino una libertad para vivir como Dios lo diseñó para ser. Es una libertad que se encuentra al entregar tu vida a Cristo, en confiar en Él con cada parte de tu ser y caminar en su verdad. Mi experiencia cercana a la muerte fue una llamada de atención, una intervención divina que arrancó las ilusiones a las que me había aferrado y reveló la verdad innegable sobre la vida, la muerte y la eternidad. Me mostró que estamos comprometidos en una batalla espiritual, una que exige vigilancia, discernimiento y una base firme en la palabra de Dios. Pero más poderoso que las mentiras del enemigo es la verdad del amor de Dios. Su gracia es mayor que cualquier pecado, su misericordia más profunda que cualquier herida y su amor más fuerte que cualquier engaño. Ofrece redención, curación y una vida hecha nueva. Ofrece vida eterna en su presencia, una oferta que no podemos permitirnos ignorar. Perdí mi antigua vida ese día en el lago Brookhaven, una vida tejida con mentiras, construida sobre el engaño y marcada por un rechazo de la verdad eterna de Dios. Pero en ese momento de pérdida, gané algo infinitamente mayor. Encontré algo mucho más precioso, algo que vale más que todos los tesoros de este mundo. Encontré la verdad que nos libera. Encontré a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Encontré el camino estrecho que conduce a la vida eterna, y tomé la decisión de seguirlo, sin importar el costo. Y eso, mis amigos, es una verdad que vale la pena compartir. Es una verdad que vale la pena proclamar y una verdad por la que vale la pena vivir, independientemente del sacrificio, sin importar el precio. Es una verdad que tiene el poder de cambiar tu vida tal como cambió la mía, para toda la eternidad. Si este testimonio ha agitado algo en su corazón, si ha desafiado sus perspectivas, o si ha abierto los ojos al amor ilimitado de Dios y la realidad espiritual de la que todos somos parte, lo invito a unirse a nosotros para difundir este mensaje. Por favor, me guste y suscríbase a nuestro canal, y haga clic en la campana de notificación para mantenerse actualizado sobre historias más poderosas del poder y la gracia de transformación de la vida de Dios. Comparta este mensaje con aquellos que aman, con sus amigos, su familia y cualquier persona que pueda perderse en las sombras, buscando la luz de la verdad o atrapado en la red de enemigo. Su suscripción nos ayuda a extender el alcance de este ministerio, lo que nos permite compartir el Evangelio que cambia la vida de Jesucristo con quienes más lo necesitan. Recuerde, cada parte, y cada suscripción es más que un solo clic, es un acto de fe, un paso hacia la luz de Dios en un mundo que necesita desesperadamente su amor, gracia y verdad. Juntos, podemos ayudar a traer esperanza a los desesperados, rescatar a los perdidos y guiarlos de la oscuridad a la maravillosa luz de Cristo.